Bueno, manos a la obra entonces. Lo primero que hay que hacer es descargar el archivo correspondiente al modelo de simulación OLE en una carpeta conocida de su computadora. También es aconsejable, a fin de siempre contar con una versión en blanco del modelo, que ustedes hagan una copia de seguridad del mismo. Bueno, el modelo es básicamente un archivo de Excel que funciona con macros y debemos tener instalado en nuestra computadora Microsoft Excel 2010 o posterior. Debemos permitir la habilitación de los macros cuando abramos el documento en Excel si Excel lo solicita, y también es recomendable no tener otros archivos de Excel abiertos al mismo tiempo, ya que el modelo modifica temporariamente el aspecto de las hojas de cálculo llevando a visión de pantalla completa, y esto puede afectar a las otras hojas de cálculo que tengamos abiertas en simultáneo. Bueno, vamos a comenzar entonces haciendo doble clic en el archivo en la ubicación en que lo tengamos guardado. Al abrirse la pantalla de inicio, lo que ustedes van a apreciar es que no es un Excel tradicional en su aspecto. No se ven aquí los comandos de Excel en la parte superior, ni tampoco se ven aquí abajo las distintas hojas de cálculo, las pestañas de las hojas de cálculo, ni demás detalles habituales en el Excel. ¿Cómo vamos a operar entonces? ¿Cómo vamos a navegar por el modelo? Haciendo uso de todos estos botones de comando que están aquí a la derecha de la pantalla. El primer paso, y súper importante, es que ustedes vayan al primer botón y le den inicio a una nueva simulación. Creen una nueva simulación con un nombre y lo guarden en una ubicación conocida por ustedes. Este paso es aconsejado para todas las sesiones de trabajo, excepto para aquellas en las que ustedes estén continuando con un trabajo previamente iniciado. Bien, vamos a comenzar entonces a entender cómo funciona el modelo. Para esto vamos a ir desarrollando un pequeño ejemplo. En este primer bloque vamos a desarrollar todo lo que corresponde a las primeras tres hojas del modelo. La hoja 1, potencial alimento, donde cargaremos todos los alimentos del sistema de producción. La hoja 2, que son todos los parámetros de rodeo, los atributos que caracterizan a nuestro hato o rodeo. Y la hoja 3, que nos va a mostrar los resultados físicos que corresponden a los inputs ingresados en la hoja 1 y en la hoja 2. Vamos entonces a la hoja 1. Aquí, como pueden ver, tenemos una primera columna donde vamos a poner el nombre de los distintos cultivos o alimentos que conforman el potencial alimento de nuestro sistema de producción. En la segunda columna vamos a poner, para el caso de los cultivos, la producción anual en kilos de materia seca, esto es, la producción bruta por hectárea y por año. En la tercera columna vamos a poner el porcentaje de la superficie que ocupa cada uno de estos cultivos sobre el total de la superficie ganadera del predio en cuestión. En la cuarta columna, solo para el caso de los alimentos externos, tenemos la posibilidad de ingresar valores. Aquí lo que tenemos que ingresar son los kilos de materia seca de cada alimento externo que participe de nuestro sistema de producción, expresados por hectárea y por año. En la quinta columna tenemos que poner para cada uno de los recursos, incluyendo cultivos forrajeros y alimentos externos, el porcentaje de aprovechamiento que corresponde a cada uno. En el porcentaje de aprovechamiento tengan cuidado de considerar todas las pérdidas físicas que pueden ocurrir en los alimentos. En algunos puede haber pérdida de pastoreo, en otros puede haber pérdida de cosecha, en el caso de que sea cosecha mecánica. En el caso de que haya confección de reservas, puede haber también alguna pérdida en la confección o en la conservación. Y para el caso puntual de las reservas y de los alimentos externos, también hay una pérdida por suministro. Las tres pérdidas deben ser consideradas. Vamos a ponerle un poco de rock and roll a este asunto mientras cargamos el ejemplo que nos va a ayudar a entender mejor todo lo dicho hasta aquí.
Revisemos entonces lo que se ha cargado hasta aquí. En el predio que yo estoy simulando, el 60% de la superficie está ocupado por pasturas de alfalfa. Estas pasturas tienen un rendimiento promedio de 8.000 kilos de materia seca por hectárea y por año. Para intentar representar el manejo habitual de las alfalfas, lo que hice fue dividir la alfalfa en dos presentaciones. Me imaginé que una parte de esa alfalfa iba a pastoreo directo y que otra parte iba a enificación. Cada una de estas dos presentaciones de la alfalfa es un alimento en sí mismo. Tiene sus propios atributos de porcentaje de aprovechamiento, así como también, veremos más adelante, tiene sus propios atributos en cuanto a concentración energética, concentración proteica y, por supuesto, costo del kilo de la materia seca. En segundo lugar, en este predio, el 20% de la superficie está ocupado en invierno por el cultivo de avena y en verano por el cultivo de sorgo forrajero. Es decir, tenemos un 20% de la superficie que tiene un doble cultivo, invernal-estival. El 20% restante de la superficie del predio está ocupado por el cultivo de maíz para silo. Hasta aquí, para todos los cultivos, hemos puesto la producción bruta en kilos de materia seca por hectárea por año. Al afectar esta producción bruta por el porcentaje que ocupan de la superficie ganadera del predio, tenemos la contribución que hace cada recurso a la hectárea promedio de la superficie ganadera. Si nosotros quisiéramos tener una idea de cuánto produce en promedio una hectárea ganadera de este predio, podríamos sumar todos estos valores. Si además afectamos estos valores de materia seca por hectárea y por año en producción bruta por el porcentaje de aprovechamiento, vamos a arribar a la producción aprovechable con la que cada recurso forrajero contribuye a una hectárea promedio de la superficie ganadera. Nuevamente, si sumamos todos los valores de esta columna, desde aquí hasta el final de los cultivos, tendríamos el forraje que efectivamente es aprovechado por hectárea y por año de producción propia en el predio. Si nos vamos a la última sección, vemos que en este predio también se utilizan alimentos externos para suplementar al ganado. El grano de maíz contribuye con 2.000 kilos por hectárea y por año de materia seca, con un porcentaje de aprovechamiento muy alto, porque se da en comederos, del 98%, y esto es una contribución de 1.960 kilos de materia seca aprovechable por hectárea y por año como promedio de todo el predio. De la misma forma, el esperar de soja contribuye con 500 kilos de materia seca por hectárea y por año, con el mismo porcentaje de aprovechamiento, y arribando a esta cantidad de kilos de materia seca aprovechable por hectárea media de la superficie ganadera por año. Si ahora consideramos todos los kilos brutos con los que contribuye cada recurso, tendremos al final la oferta total en kilos de materia seca por año y por hectárea con la que cuenta este sistema. Del mismo modo, si sumamos todos los kilos aprovechables con los que contribuye cada recurso, tenemos aquí al final el total de kilos de materia seca aprovechable por hectárea y por año con los que cuenta este sistema. Este es el porcentaje de aprovechamiento que representa a todo el sistema. Bueno, terminada esta parte, vamos a ir un poquito hacia la derecha en la planilla y nos vamos a encontrar con que tenemos una columna que corresponde a la concentración energética de cada kilo de materia seca aprovechable que vamos a tener que cargar para cada uno de los recursos. Esto está expresado en megacalorías de energía metabolizable por kilo de materia seca aprovechable. Del mismo modo, vamos a tener que cargar para cada uno de los recursos el porcentaje de proteína bruta. Si nos vamos aún más hacia la derecha, veremos que en el último recuadro tenemos que ingresar los precios o costos que corresponden a los cultivos forrajeros y a los alimentos externos. En el caso de las pasturas o cultivos forrajeros perennes, este costo
deberá ingresarse expresado por kilo de materia seca aprovechable. En el caso de los cultivos anuales, el costo se debe ingresar expresado por hectárea de cultivo. Para los alimentos externos, los costos o precios deben ingresarse por kilo de materia seca aprovechable. Como dijimos antes, para este primer bloque solo está previsto ver los parámetros físicos, con lo cual todo esto que acabamos de decir lo vamos a volver a repasar en el segundo bloque cuando veamos los parámetros económicos. Volvamos entonces a la concentración energética y la concentración proteica. Vamos con otro poquito de rock and roll. Luego de haber cargado la concentración energética y también la concentración proteica de los alimentos, vemos que ya tenemos todos los atributos de cantidad y calidad necesarios para caracterizar la producción forrajera de este establecimiento. Al multiplicar los kilos de materia seca aprovechable de esta columna por la concentración energética, llegamos a las megacalorías de energía metabolizable aprovechables de todos los recursos. Sumando, se obtiene la oferta total de energía metabólica aprovechable por hectárea y por año. Del mismo modo, si multiplicamos los kilos de materia seca aprovechable de esta columna por la concentración proteica de esta, arribamos a los kilos de proteína bruta que aporta cada recurso por hectárea promedio de este predio. Con esto terminamos la carga de la hoja 1 de potencial alimento para todos los parámetros físicos. Ya estamos en condiciones de ir a la hoja 2 de parámetros de rodeo para continuar con nuestro trabajo del primer bloque. Hacemos clic entonces en el botón de Home, regresamos a la página de inicio y ya estamos en condiciones de dirigirnos a la hoja 2. Bien, aquí nos encontramos ya en la hoja número 2, donde vamos a cargar diferentes parámetros de rodeo. Como ustedes pueden ver, hay 3 secciones: vacas adultas, terneros y terneras, y vaquillonas o hembras de reemplazo. Empecemos por las vacas adultas. La información requerida es relativamente sencilla. Tendremos que ingresar el peso vivo en kilogramos, el tenor proteico y tenor graso de la leche, ambos expresados en porcentaje, la duración de la lactancia y el intervalo entre partos, ambos expresados en días, y finalmente el porcentaje de abortos y los porcentajes de rechazo de vacas y de mortandad en adultas. Yo voy a ir cargando algunos valores a manera de ejemplo. Vamos entonces a la segunda sección, terneros y terneras. En el primer renglón tenemos que poner la proporción de hembras. Esto se refiere a los nacimientos que ocurren en el establecimiento. El valor por defecto es 50%, aunque si quisiéramos simular una situación de utilización de semen sexado, este valor podría ser mayor. Yo lo voy a dejar en 50% para el presente ejemplo. El segundo renglón nos pide que explicitemos si las crías están separadas de sus madres o están al pie. La situación de crías separadas de sus madres es la situación de la crianza artificial de terneros, común en los sistemas especializados en producción de leche. La situación de terneros al pie de la madre es la que ocurre normalmente en los sistemas de doble propósito. Si en el modelo seleccionamos la opción separadas, tendremos que poner por cuántos días
los terneros consumen leche y cuántos litros diarios se les suministra a cada ternero. Si en cambio optamos por la opción al pie, tenemos que poner los días al desleche también, pero en cambio deberemos poner la cantidad de horas que los terneros están con sus madres diariamente. Supongamos 7 horas. Para el presente ejemplo yo voy a seguir con un sistema especializado en leche, en el cual las crías están separadas de sus madres, toman leche durante 75 días y se les suministra 4 litros de leche por día. La mortandad de terneros hace referencia tanto a machos como a hembras y tiene que abarcar desde el periparto hasta el fin de la crianza. Para mi ejemplo voy a seleccionar un valor del 15% de muerte de terneros. En los dos renglones que siguen tenemos que especificar cómo es el manejo de las ventas de los machos jóvenes en el establecimiento que queremos simular. Por un lado tenemos que poner la edad de venta en meses, supongamos 12 meses, y por otro el peso de venta, supongamos 140 kilos. Para el caso de las hembras, normalmente se pensaría que éstas tienen que permanecer en el establecimiento para prever el reemplazo de aquellas vacas adultas que se den de baja por rechazo o por mortandad. No obstante, pueden darse situaciones en las que habitualmente haya un excedente de hembras y entonces una proporción de éstas se pueda vender en estadios jóvenes. Vamos a suponer, en este ejemplo, que un 10% de las hembras se vende a una edad similar a los machos y con un quilaje similar al de los machos. Esta situación, que no es la más común en sistemas especializados en producción de leche, sí puede ser más común en los sistemas de doble propósito. Finalmente, en la última sección, tenemos que especificar para las vaquillonas si la recría se hace en el mismo predio en donde está todo el resto del rodeo o eventualmente se mandan a otro predio para esa etapa de recría. Yo voy a seleccionar para mi ejemplo que están en el mismo campo, en el mismo predio. Tenemos que poner un índice de mortandad en recría, normalmente es bastante más bajo que para la etapa de crianza. Tenemos que poner la edad al primer parto en meses, yo voy a suponer una edad al primer parto de 32 meses. Y también tenemos que poner cuál es la eficiencia de preñez en vaquillonas. Esto debe entenderse como el porcentaje de vaquillonas preñadas sobre el total de vaquillonas que se liberan a servicio en un ejercicio anual. Supongamos para este ejemplo un 90% de eficiencia de preñez en vaquillonas. Cuando hemos llegado a completar todos los parámetros de rodeo, tenemos aquí a la derecha un visor que nos hace una estimación de cómo se va a comportar ese rodeo en el futuro. Si es un rodeo que está en crecimiento, un rodeo que está estabilizado o es un rodeo que decrece. Para nuestro ejemplo, a pesar de que hemos vendido el 10% de hembras, todavía es un rodeo que está creciendo al 2%. Damos entonces por finalizada la carga de los parámetros de rodeo. Volvemos entonces a la página de inicio y ya podemos dirigirnos a la hoja 3 de resultados físicos. Como el nombre lo indica, esta es una hoja de resultados. Tenemos solamente un input, que es este índice de eficiencia técnica, del cual hablaremos más adelante. Comencemos entonces a interpretar los resultados. En el primer recuadro tenemos la utilización de la superficie. Este recuadro nos muestra que el 80% de la superficie está ocupado por vacas adultas y el 20% de la superficie está ocupado por categorías jóvenes. A partir de los inputs de rodeo que nosotros ingresamos en la hoja 2, el modelo ha construido un rodeo teórico y además ha calculado los requerimientos animales de cada una de las categorías. Ha relacionado los requerimientos de las vacas adultas con los requerimientos totales del rodeo y la resultante es que las vacas adultas
tienen un 80% del requerimiento total del rodeo. Haciendo una equivalencia, podemos suponer que si toda la superficie es ocupada por todas las categorías y las vacas adultas tienen el 80% del requerimiento, entonces les corresponde el 80% de la superficie. Vamos a describir ahora los indicadores de resultados físicos que están en esta sección bajo el título Producción de leche, eficiencia alimenticia y otros. El primero de los indicadores es la carga animal, expresada en vacas por hectárea, pero específicamente en vacas totales sobre hectárea destinada a vaca total. Entiéndase, vacas totales, vacas en ordeñe más vacas secas. Para el OLE, la carga animal no es un factor que lo pueda definir el usuario, sino que el modelo lo calcula en forma automática a partir de la oferta de alimentos y a partir también de los parámetros de rodeo que ingresamos en la hoja 2. Debe entenderse como la carga animal que puede soportar el sistema en el estado de equilibrio entre la oferta de alimentos y los requerimientos animales. A continuación vemos el consumo en kilos de materia seca por vaca ordeñe por día. En el renglón siguiente vemos la producción individual, que si ustedes prestan atención está repetida aquí a la derecha también como producción individual. La única diferencia es que la de la izquierda es la producción individual real y la de la derecha es la producción individual medible. Estas dos van a ser exactamente iguales para los sistemas con crías separadas, donde toda la producción de la vaca en el día va al tanque y por lo tanto es la producción real y a su vez es la producción medible, a diferencia de los sistemas de doble propósito, los sistemas digamos con cría al pie, donde la producción individual real no es la que realmente después verificamos en el tanque porque una parte de esa producción fue consumida por el ternero. Arribamos entonces a la productividad expresada en el primer renglón en litros por hectárea vaca total por año y en el segundo renglón está expresada en kilos de sólidos útiles por hectárea vaca total por año. Sólidos útiles, entiéndase, proteína más grasa. En los renglones siguientes, la misma productividad que antes estaba expresada para hectárea vaca total se proyecta ahora a el 100% de la superficie del predio. Finalmente, se vuelve a expresar la productividad, pero ya descontados los litros que consumieron los terneros. También hay aquí a la derecha y arriba dos indicadores de conversión, uno para vacas en ordeñe y otro para vacas totales. El primero es sobre alimento consumido y el segundo es sobre alimento ofrecido. Antes de abandonar esta sección, vamos a explicar brevemente este índice de eficiencia técnica. Ustedes van a poder ver en este mensaje emergente alguna explicación que después pueden leer con más detenimiento. Puntualmente, el índice lo que hace es ponderar por un factor la producción individual. Si este factor es, por ejemplo, 95%, el impacto lo recibe la producción individual. Esto está pensado para tener una herramienta de ponderación de factores ambientales extremos o cualquier factor de estrés que impacte sobre las vacas y que haga que su producción individual sea menor a la esperada. Es recomendable usarlo con muchísimo cuidado y dejarlo en 100% si se tienen dudas. Ese es el valor por defecto. En la sección siguiente puede verse un resumen de la ración media de las vacas en ordeñe. Todos los alimentos que nosotros ingresamos en la hoja 1 son traídos aquí, alimentos externos a la izquierda, alimentos propios a la derecha, y está su expresión en kilos de materia seca por vaca ordeñe y por día. Si nos vamos un poquito más abajo, vamos a ver un resumen de la producción de carne derivada del sistema lechero, vacas de rechazo, machos jóvenes, hembras jóvenes y el total por hectárea del predio por año. Finalmente vuelve a aparecer aquí el indicador de crecimiento teórico de rodeo, que nos da una idea de cómo va a ser la diferencia de inventario en este sistema, que posteriormente va a ser valuada en términos económicos.